En esta última unidad del videotutorial del seguro de automóviles vamos a detenernos en aspectos importantes que debemos tener en cuenta a la hora del desarrollo del seguro en situaciones concretas que se pueden producir en siniestros frecuentes, saber también por otro lado aquellas situaciones en que se producen las exclusiones más habitualmente, las más importantes, y además, por último, aunque en algún momento ya lo hemos comentado, en qué debemos fijarnos cuando comparamos un seguro para saber no ya solo cómo podemos diferenciar unos seguros de otros, sino además cuando coticemos un seguro, cuando estemos valorando el asegurarlo de acuerdo a un precio y un nivel de coberturas, saber qué aspectos pueden influir dentro de la cotización para el resultado del precio, no ya en el momento en que lo coticemos, sino después al contratar, que no haya diferencias significativas en un momento y en otro. En primer lugar, aspectos a tener en cuenta cuando se produce un siniestro y que por las circunstancias el vehículo contrario está sin seguro. La primera situación se puede producir cuando el contrario nos da los datos y aparentemente todo parece que está correcto. Cumplimentamos el parte amistoso, nos damos la mano, nos ponemos de acuerdo más o menos en las circunstancias en que se produjo el siniestro, tramitamos de una forma normal con nuestra aseguradora, enviamos el parte, todo parece normal y al cabo de unos días la aseguradora pues nos dice que se ha rechazado por la contraria, derivado de que el seguro pues o no existía o si había existido pues ya por el tiempo transcurrido sin pagar ya había sido anulado con mucho tiempo antes y por tanto no hay cobertura en el seguro. En estos supuestos, aunque la aseguradora nuestra es la que debe hacer los trámites, sí es necesario que sepamos que se debe tramitar con el Consorcio de Compensación de Seguros y por tanto los daños estarían cubiertos en este sentido. Si nosotros tenemos el seguro a todo riesgo, no nos confiemos en que basándonos en que en el todo riesgo la aseguradora asuma la culpa entre comillas por nosotros, pero se atienda sobre el propio seguro nuestro. Esto no debería ocurrir así, deberíamos acudir al consorcio y sobre todo teniendo los datos correctos del contrario que ocasionó el daño, entre otras situaciones, para no perjudicarnos nosotros, aunque el seguro nos lo cubra, pero que no sea imputable a nosotros, ¿no? Y en definitiva porque el consorcio lo cubre siempre y cuando sepamos quién ha sido el causante del daño y tengamos forma de recurrir ante él. Otra situación que puede darse es en el siniestro con otro vehículo que no tenga seguro, pero en este caso ya el conductor contrario pues reconoce su culpabilidad y además la situación de encontrarse sin seguro. Lo más frecuente cuando los daños aparentemente o sin ser aparentes se ven que no son de gran cuantía, pequeños daños, es frecuente que el causante del daño intente por todos los medios pues aliviar la situación y evitando pues sanciones y otras situaciones contrarias que a la ley que podrían perjudicarle de una forma más amplia, intente resolver el siniestro asumiendo el pago de la forma más precisa posible, ¿no? Y de alguna manera incluso es posible que lo quiera pagar en el momento o si no hacerse cargo con el taller. Lo más importante, cada uno que actúe como cree que debe actuar, no vamos a dar consejos más allá de la simple advertiros de que en estas situaciones lo más importante es quedarnos con todos los datos del causante del daño, si es posible quedarnos con pruebas y sobre todo con testigos, personas que puedan acreditar la ocurrencia del hecho y cumplimentar el parte, no con los datos del seguro que no existe, pero sí de la persona que está con nosotros y que ha causado el accidente, y por tanto si queremos acceder a que asuma el coste en el taller pues lo podremos asumir, pero en todo caso al final siempre tendremos forma de acudir a nuestra aseguradora y además al consorcio que teniendo los datos del causante del daño, si se hace cargo de indemnizarnos a nosotros, recurrirá ante él. Por tanto, es una situación que puede darse y lo más frecuente es que quien causa el daño quiera asumir la responsabilidad y hacer frente al pago sin que la cosa pase a mayores, pero en cierto modo hay que tener esta precaución de tener la vigilancia de los datos correctos para poder luego reclamar. Otra situación que puede darse con frecuencia es un accidente ocasionado por un vehículo que colisiona contra un muro, contra una vivienda, fruto de salirse de la carretera, ¿no? En este sentido no cabe duda que la aseguradora del vehículo causante es la que se hace cargo de los daños, pero conviene también tener algunas situaciones previstas, como es que si nosotros tenemos un seguro de la vivienda y sufrimos el impacto de un vehículo, si se diera la fuga y por tanto no supiésemos a quién recurrir,
En otras circunstancias es posible que el vehículo quede imposibilitado, inmovilizado en el propio lugar del accidente y en fin, lo complicado podría ser que la persona se hubiera dado fuga o que tuviésemos otros problemas derivados de este hecho. En cierto modo, es importante saber que si dentro de nuestra vivienda tenemos un seguro multirriesgo, todos los contratos de seguro de multirriesgo hogar incluyen una garantía de impacto de vehículos. Por tanto, si somos perjudicados en este sentido, es tan sencillo como reclamar a nuestra propia compañía de seguro de hogar y ella se encargará de recoger todas las pistas y todas las pruebas oportunas para hacer la reclamación contra el seguro del causante o contra el propio causante de todos estos daños. En definitiva, el que sufre o el perjudicado no tendrá mayor problema, en primer lugar, si el seguro está correctamente formalizado del vehículo, porque se hará cargo de los daños, lógicamente, y de no ser así, pues la propia aseguradora del multirriesgo hogar pues dará la cobertura con la reclamación posterior al causante del daño. Hay otras situaciones que el accidente, bueno, pues uno siempre busca una justificación que a veces es cierta y otras veces a lo mejor no es tan cierta. Lo que sí puede ocurrir es que derivado del estado de la carretera puedan sufrir ciertos daños que en ocasiones pues a lo mejor es porque acaba de derramar un aceite el camión que circula delante de nosotros o otro vehículo que acaba de pasar hace un momento y eso pues nos origina que el coche pues patine, se salga de la carretera y se produzcan los daños. Lógicamente es un hecho fortuito que en este caso sí sería responsable la persona o el conductor o el vehículo y su aseguradora del vehículo que lo ha ocasionado. El problema muchas veces es que ni siquiera el causante del daño pues es consciente de haberlo producido y además la dificultad de determinar que así ha sido. Es cierto que el propietario de la carretera o el que tiene el mantenimiento de la misma pues debe procurar que esté en buen estado de conservación y de hecho pues sería responsable, que en cierto modo al final habría un conjunto de responsabilidades, dado que a lo mejor no tendría el tiempo suficiente desde que se causa el daño hasta que lo podría evitar, ¿no? Por tanto, muchas veces estas situaciones son complejas y complicadas de demostrar la responsabilidad, pero en la medida en que fuera posible determinarlo, pues nuestro seguro debería reclamar contra el que en principio consideramos que ha sido el causante del daño. Lo importante es tener pruebas. Un ejemplo frecuente que puede ocurrir y a veces no nos da tiempo, pues estamos en una carretera en obras, vamos circulando en caravana, el coche que circula delante de nosotros pues lanza una piedra de la gravilla que está en la carretera, nos impacta en el vehículo, no le damos importancia, seguimos y cuando paramos más adelante nos damos cuenta de que se ha roto el faro. Ya ha pasado el tiempo, ya no estamos en el lugar, ya va a ser difícil todo y aunque reclamemos seguramente nadie va a dar crédito que realmente ese hecho no se hubiese producido antes o después y nos queramos aprovechar de la situación. En ese momento en el que recibimos el impacto, quizás lo lógico hubiera sido detenernos, pararnos, observar si hay daños y aunque paralizáramos la carretera, llamar a la gente de la obra y que acredite que efectivamente eso se ha podido producir y de hecho se ha producido en el momento de circular por el tránsito derivado del estado de la carretera. De no hacerlo, aunque paralicemos la carretera, es conveniente. De no hacerlo, pues ya con posterioridad cualquier reclamación va a ser muy difícil justificarla. Nadie nos va a creer. Siniestro total con primas fraccionadas. Nos salimos de la carretera, el causante somos nosotros, o impactamos con otro vehículo siendo nosotros los causantes del daño, o simplemente, fortuitamente, nos salimos de la carretera, el coche queda en mal estado, de tal manera que se califica como siniestro total. Un vehículo de hace 6 años, pagamos todo riesgo con franquicia o sin franquicia, y ¿qué nos va a asegurar, qué nos va a indemnizar la aseguradora? La aseguradora lo que nos va a pagar es el valor, en este caso venal del vehículo, porque ya habremos superado el 1 o 2 años en que nos pagan el valor de compra de nuevo, y sobre el valor venal lo que van a detraer son los propios restos del vehículo. Siempre van a tener un taller al que nos dirigen para que podamos vender los restos, por tanto el valor que nos dan ya es el que está estimado, que es el mismo valor que nos va a dar por los restos, con lo cual aunque nos lo resten de la indemnización, realmente es un dinero que lo vamos a percibir, y salvo que queramos por nuestra cuenta buscar otro taller donde a lo mejor nos puedan valorar más esos restos. Por otro lado, también lo que se va a retraer de la indemnización es el pago de las primas pendientes, es decir, si lo pagamos anual no nos van a detraer nada, porque ya lo hemos pagado. Si lo pagamos fraccionado, hemos pagado un semestre y queda otro, pues nos descontarán el semestre pendiente de la anualidad. Hay que recordar que el seguro en general, y en
particular, pues el de automóviles, la prima es anual, y cualquier forma de pago diferente al anual es una facilidad que pone la aseguradora para hacer frente al pago del seguro, y por tanto lo que debe realmente el asegurado es todo el resto de prima, dado que es el coste que le corresponde por su aseguramiento. Por tanto, valor de indemnización, el que corresponda, valor de compra nuevo o valor venal, menos los restos y menos la parte de prima pendiente de la anualidad en curso. Las principales exclusiones, bueno, pues aunque parece evidente, conducir sin el permiso en regla es un requisito legal de poder usar el vehículo, y lógicamente si la persona no tiene el carnet de conducir, pues lo normal es que no tenga ni el aprendizaje ni la práctica suficiente como para que el vehículo circule con las medidas correctas, de forma que no se impide el que produzca daños a terceros. En cualquier caso, si circulamos sin el carnet pero el seguro existe, la aseguradora se hará cargo de los daños ante un tercero, aunque pueda recurrir contra el propio conductor, contra el propio asegurado. Conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas y superando los límites de tasas permitidos legalmente. Si los excedemos, pues la aseguradora, lógicamente, los daños propios los va a excluir totalmente. Si tenemos un todo riesgo, los propios daños que sufra el vehículo y que seamos nosotros el causante, pues no los va a atender, y si atiende los daños a terceros, los puede recurrir contra nosotros. Por tanto, ojo, porque no ya solo es la posible sanción, que es importante, la que puede derivarse de conducir en esta situación, sino también además, por tanto, la situación derivada de un siniestro donde se produzcan daños con una relativa importancia que vamos a tener que atender nosotros, porque el seguro los va a rechazar. No haber pagado la prima de seguro al vencimiento, bueno, en este caso vamos a estar cubiertos durante un mes. Si superado el vencimiento, la renovación anual del seguro, no lo pagamos, en el tránsito de un mes estamos cubiertos. Superado el mismo, el seguro queda en suspenso, y lo único que podemos encontrarnos ante un siniestro es de que no atienda la aseguradora. Sobre todo los daños nuestros, los daños a un tercero es posible que se haga cargo, pero igualmente se repercutirá contra nosotros cualquier indemnización que haga efectiva. No cumplir con los requisitos legales también es un motivo en que puede ser rechazado por la compañía aseguradora. No tenemos los papeles en regla, no tenemos la ITV superada, el mantenimiento del vehículo no lo hemos realizado, hemos modificado las características del vehículo para hacerlo sobrepotenciado, en fin, no cumple los requisitos legales marcados para ese vehículo. Es posible que la aseguradora, si lo acredita perfectamente, puede rechazar las consecuencias del siniestro. Fijarse al comprar los seguros. Lo hemos comentado ya en otras ocasiones, pero no queremos dejar esta unidad o terminarla sin hacer un llamamiento a fijarnos bien. Es importante no ya para elegir la aseguradora adecuadamente, porque esto es algo que incluso a veces las propias aseguradoras pueden tener niveles diferentes de protección o diversas modalidades de seguro para el mismo concepto de seguro de circulación de vehículos o para otro tipo de riesgos. Pero en definitiva es fijarnos bien en el que lo que contratamos no solo sea por el precio, sino lo que lleva consigo de coberturas. Haciendo el repaso final, sería importante tener en cuenta dentro del seguro de terceros, pues la parte del seguro voluntario, porque hay compañías que no excluyen a los familiares del conductor, con lo cual es bueno también saber en los seguros qué diferencia puede haber en este concepto. La asistencia en viaje, que muchas veces no es siempre desde el kilómetro cero, no ya para el vehículo, sino para la atención a las personas. Si nos atienden siempre en caso de pinchazo, de falta de combustible, situaciones que creemos que siempre ya las tenemos incorporadas en el seguro, pero podría ocurrir dependiendo del precio que estemos asumiendo, de que no todas estén contempladas. Saber también el traslado al domicilio del más cercano, o al taller del domicilio más cercano al asegurado, qué distancia tiene que estar el vehículo inmovilizado para que la compañía nos lo traiga a nuestro taller más cercano al domicilio. En ocasiones se limita, y es lo más frecuente, a 100 kilómetros o a la propia provincia, y si superamos ese lugar, pues ya quedará en el sitio más cercano al lugar del accidente y no nos lo trasladarán tan fácilmente a donde nosotros queremos. Lógicamente eso tiene incorporado un coste mayor, que las compañías lo pueden ofrecer como complementario, esa asistencia en viaje un poco más completa, pero en la básica puede haber también diferencias de que unas compañías tengan más amplitud de protección que otras. Por tanto, no por el hecho de tener la asistencia en viaje, creer que ya todas cubren lo mismo, porque puede haber diferencias en estos conceptos que os comento.
Por otro lado, también accidentes del conductor, lo hemos hablado en unidades anteriores. El conductor es el teóricamente más indefenso porque no está cubierto por el propio seguro obligatorio de circulación y voluntario, y solamente en la parte de los convenios, cuando hay varios coches implicados, o al menos otro más al propio del conductor, sí se incluye en la asistencia sanitaria, pero para todas aquellas situaciones fortuitas donde el conductor se salga del coche o vuelque o se accidente por sí mismo, el conductor no estaría incluido, y por tanto para la asistencia sanitaria es fundamental saber el límite de amplitud de la compañía aseguradora, si tiene en centros concertados y hasta el 100%, si tiene un límite económico, y por otro lado también la protección ante la muerte o invalidez derivada del propio accidente de circulación, si existe un capital que complemente a lo que por prestaciones de la seguridad social le pueda corresponder a la propia persona. El valor del vehículo, se indemniza valor de nuevo, valor de compra, durante cuántos años, y después es el valor venal, si lo mejora, si no lo mejora. El coche de sustitución, que es una nueva garantía reciente de estos últimos años, saber si solo es por accidente, que es lo más frecuente, si también incluye el coche de sustitución en caso de robo, o incluso, como en alguna compañía es posible, que también en caso de avería. Además habría que revisar pues qué circunstancias se tienen que dar en cada una de estas situaciones de accidente, robo o avería para que nos concedan el coche de sustitución, no ya el simple hecho del accidente, sino que además puede requerirse un tiempo de reparación dentro del taller, y por tanto puede haber matices que también, aun siendo el mismo concepto que está cubierto de coche de sustitución y lo veamos reflejado en 2 o en 3 seguros que estamos valorando, a lo mejor la prestación es diferente y una tiene más facilidad de utilización que otra. Por tanto, no solo fijarnos en que estén las cosas escritas, sino fijarnos cómo es el concepto en concreto y cómo es la cobertura en sí misma. Y para finalizar, pues realmente cuando contratamos un seguro, pues tenemos que facilitar unos datos. A veces se los damos a un tercero para que nos haga ese estudio, otras veces lo hacemos nosotros para el tercero, y en otras ocasiones lo hacemos para nosotros mismos. En cualquier caso, es importante tener una cierta precaución en ciertos aspectos. Primero, en que los datos del conductor sean correctos, no nos equivoquemos en fechas, que luego al dar los datos correctos la aseguradora pueda recalcular y salga un precio diferente. El código postal, muchas veces las compañías tarifican de distinta manera si estamos en un ámbito urbano o un ámbito rural, y no siempre quiere decir que una cosa u otra sea más barata o más cara. Lo cierto es que puede haber diferencia en precio y cada aseguradora puede conceptuarlo de una forma diferente. Por tanto, el código postal no ponerlo si no nos acordamos bien un número al azar, sino que debe corresponder con el correcto. Si pusiésemos uno para superar la parte de cotización, cuando luego lo demos correcto al contratar, puede originar un incremento de prima. También podría ser que lo originara en reducción de coste. Eso tiene menos importancia, pero si lógicamente después nos sale más caro, probablemente no estemos dispuestos a aceptarlo, protestaremos, pero a lo mejor la culpa es nuestra porque no hemos incorporado el dato de una forma correcta. Los accesorios del vehículo, a lo mejor no los hemos tenido en cuenta al cotizar, luego los queremos incorporar, eso origina un incremento de coste. En otras ocasiones hemos incorporado ya antes de cotizar en la primera ocasión los datos de accesorios, pero los hemos puesto de una forma orientativa. Si luego ya los incorporamos de una forma correcta, pues puede variar también el precio. En otras circunstancias hay compañías que nosotros damos un precio o un valor de accesorios relativo, y cuando pasamos a contratar hemos de indicar qué elementos son en concreto, si son unas llantas de aleación, si es un equipo de sonido, si es los asientos deportivos, etcétera, y lógicamente puede haber diferencias, dado que nuestro coste es el que es y sabemos por la factura de compra del vehículo, pero en muchas ocasiones hay compañías que a lo mejor lo que hacen es valorar los accesorios por el coste medio del mercado, con lo cual nosotros hemos incorporado en la cotización un valor, por ejemplo, de 2.000 euros en accesorios, pero cuando pasamos a contratar e indicamos qué elementos son, la compañía, dependiendo de la gama del vehículo, si es de más alta gama o de más baja, ya lo tarifica por el coste medio, y eso puede diferir. Si el coste medio es superior a lo que nos ha costado a nosotros, pues realmente la cotización ha dado un precio que al contratar va a ser ligeramente superior. Eso también puede oscilar, con lo cual, bueno, pues que sepamos qué puede ocurrir. Por otro lado, también interesante saber, cuando el coche es nuevo, el equipo de sonido, aunque esté integrado, si no viene de serie, es necesario que lo pongamos como mayor valor del vehículo. Si no, si se produce un siniestro total, si no está incorporado como accesorio, pues no nos lo van a valorar. Por tanto, va a haber una discrepancia en este concepto, ¿no? Por tanto, aunque esté integrado en el vehículo, el accesorio,
hay que declararlo igual si no viene de serie, si es un elemento que es adicional al precio del valor del vehículo por su estado de fábrica. Y bien, ya por último, los datos del tomador y el NIF. Muchas compañías utilizan la información, el histórico, por los ficheros centralizados de siniestralidad, con lo cual pues es necesario aportar tanto el NIF del tomador del seguro como el número de póliza anterior o de otro vehículo que tengamos, y sea el nuevo el que vamos a adquirir como un seguro a mayores, y no vayamos a cambiar simplemente de seguro, pero podemos utilizar esa información para que nos bonifique la aseguradora en base a la experiencia de nuestra situación anterior. Y eso es importante que se corresponda fielmente. Si no nos acordamos del número de póliza y damos un número para salir de la situación, cualquier compañía nos va a dar un precio muy superior al que daría, porque no encuentra la información de nuestros antecedentes en esos ficheros centralizados. Por tanto, la información ha de ser precisa y correcta. Y por último, la siniestralidad de los últimos años. Claro, si ya hemos dado la información anterior, diremos, ¿para qué queremos dar ya la siniestralidad si la compañía sabe, en base a esa información, cuál es nuestra experiencia siniestra? Bien, hay compañías aseguradoras que no acuden a esos ficheros centralizados hasta que no se pasa a contratar. Por tanto, también se pide la siniestralidad de los últimos años, porque creen lo que nosotros le decimos, y por tanto, si declaramos que no hemos tenido siniestro en los últimos 3 años, nos da un precio de acuerdo a la situación de bonificación que corresponde a esa información que le damos. No obstante, al pasar a contratar con la información que luego aportamos, verifica que con nuestros datos sí aparecemos en los ficheros y hay algún siniestro que no lo hemos determinado. Por tanto, el precio del seguro será superior y por tanto cambiará toda la situación de la que habíamos tenido en cuenta para tomar la decisión de contratar el seguro con la que se produce realmente al contratar. Por tanto, la información que se solicita es expresamente necesaria para poder valorar el riesgo de una forma adecuada, y hemos de vigilar o tener cuidado de no equivocarnos, porque al final puede salir más caro o diferente a como lo teníamos previsto. Esperamos que haya sido de vuestra utilidad el seguro de circulación de automóviles en las distintas unidades que hemos visto en estas semanas. Damos por finalizado este curso de formación continua sobre el seguro de circulación de autos y otros vehículos, como hemos visto en la semana anterior. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y confiamos en que en las siguientes unidades y en los siguientes vídeos de los próximos cursos que vamos a dar de formación continua sean igualmente de vuestro interés. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta ahora.